Oye, amigo, creo que encontré la solución para poder grabar a esta hora, que son las 2:44 de la tarde. A esta hora me pega el sol de frente, entonces se me ve la cara como una lámpara, pero ya creo que con esto se va a solucionar. Ya te muestro. Coloqué esta sábana provisional para que bloquee un poco los rayos solares. Hola, hola, mis amores. Voy a estar haciendo una serie sobre reflexiones de la vida, amigos, que nos hace falta. Yo creo que es lo más importante para nuestro bienestar personal, física, emocional, mental. Esta sería la serie número 1. ¿Cómo mantener nuestro corazón limpio delante de Dios? A ver, es importante que para este video, para esta serie, tengas la Biblia a la mano para que puedas leer conmigo, y si no tienes Biblia, no te preocupes, puedes escuchar la lectura conmigo o también puedes ubicar la Biblia de manera gratuita por internet. Voy a estar usando mi Biblia. Vamos con la primera pregunta o primera reflexión. ¿Por qué es tan importante mantener el corazón limpio delante de Dios? Vamos a estar leyendo el Salmo 51, versículo 10. Ya va, espérense porque tengo que ponerme los lentes porque si no, no veo nada. Me perdona. Ok. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oye, este versículo es súper importante. Yo digo que la palabra de Dios, mira, es como que el manual de vida para nosotros. Es un manual tal cual. Mira, este salmo es muy importante porque este es el salmo que escribió David cuando él pecó. Para las personas que no conocen o no saben quién era el rey David, él fue un rey muy importante y es todavía el rey muy importante en Israel porque de él viene el Mesías, que es Jesucristo. Y él escribe este salmo cuando él pecó contra Dios y hace como un tipo de plegaria para arrepentirse, para pedir misericordia a Dios, reconociendo de que él pecó. Aquí demuestra que la Biblia, amigos, por eso que me gusta tanto, porque hay personajes que demostraron que fueron seres humanos como nosotros. Tuvieron sus errores, tuvieron sus fallas, pecaron, cayeron, pero muchos de ellos se levantaron. Y así fue el caso del rey David. El rey David dice que tenía el corazón conforme al de Dios. Imagínense ese privilegio, tener el corazón conforme al corazón de Dios. Pero aún así, él pecó, él cometió sus errores, tuvo sus consecuencias, porque por supuesto que cada vez que uno pega hay sus consecuencias en la vida, todo lo que hagamos. O sea, yo pienso que el dicho que se le dice a él de que es el hombre conforme al corazón de Dios es porque él fue muy humilde. A pesar de que él pecó, él reconoció que pecó, se humillaba delante de la presencia de Dios, pedía perdón sin importarle que era rey, él se humillaba delante de la presencia de Dios y eso es lo importante. Entonces, en este salmo, yo les invito a que se lo pueden leer completo. Es un salmo muy precioso donde él clama ese perdón a Dios. El punto número 2, que hay que reflexionar sobre nuestros pensamientos. Voy a utilizar para este punto Proverbios 4, versículo 23. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchos dirán, bueno, pero aquí está hablando desde el corazón y que tiene que ver el corazón con la mente. Resulta que en la cultura hebrea se relaciona mucho el corazón con la mente, con los pensamientos. O sea, están como conectados ambos. Entonces, por eso dice de esta manera, que guardemos nuestro corazón, tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón mana la vida. Punto 3, amigos. Hay que practicar el perdón. Sí, escucharon bien. El perdón, yo sé que perdonar no es fácil, pero es un mandamiento. Y hay que entender que Dios mandó la Biblia es por nuestro bien. Todo lo que hay en la palabra, los mandamientos, todo fue escrito para nuestro bienestar, amigos. Por supuesto, para reinar con Él, con el Señor Jesucristo, cuando Él regrese.
vivir en abundancia, porque eso es lo que quiere Jesucristo, que tener una vida en abundancia, pero con Él. Sin Jesucristo, nada, y con Jesucristo, todo. Voy a leer Mateo 6, versículos 14 a 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, imagínense, aquí lo dice clarito. Si nosotros perdonamos a las personas, Dios nos va a perdonar a nosotros. Pero si nosotros tenemos un corazón duro y no queremos perdonar, no aspiremos de que Dios nos perdone. Todo tiene que ir en ese orden. Punto 4. Llena tu corazón de la palabra de Dios. En Colosenses 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Entonces, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y es nuestro primer alimento. Dice otro versículo que dice Yeshua o Jesucristo, dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y es así. La palabra de Dios es la que nos alimenta y nos mantiene. Punto número 5. Mantén siempre una actitud de gratitud. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dice lo siguiente. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios quiere que mantengamos siempre esa actitud de gratitud, siempre darle gracias a Dios por todo, por lo bueno o por lo que no nos parece bueno. Bueno, en otro video yo comenté en mi experiencia personal que yo pienso que los cristianos, los que somos hijos de Dios de Israel, no hay nada malo porque Dios eso malo lo convierte en algo bueno. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Una enseñanza hay para todo. Tenemos que mantener siempre nuestra constancia en buscar la pureza en nuestras acciones. Eso va incluido, por supuesto, el tema que estamos hablando de cómo mantener el corazón limpio delante de Dios. En Mateo 5:8 dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio del corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces imagínate, si tenemos un corazón lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de tristeza, lleno de esas cosas negativas, ¿ustedes creen que ustedes creen que se podrá ver a Dios de esa manera? No. Entonces por eso esto es un ejercicio y un entrenamiento que tenemos que lograr a diario, mantener ese corazón limpio para poder ver a nuestro Dios. A Dios nos ama tanto, amigos, que Él desea que nosotros, por supuesto, que vivamos bien aquí en la tierra mientras Él regrese. Yo sé que hay muchas preguntas, de pronto tú que no crees en Dios, o personas que tienen muchas dudas y dicen, oye, pero la Biblia es verdadera. ¿Será que Dios en verdad existe? Si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? Bueno, son muchos temas que de pronto pudiéramos hablar en otro video. Si Dios lo permite, podría ser que sí. Pero sí, amigo, la palabra de Dios es verídica. Es tan real que la han tratado de destruir. Eso está en la historia. Han tratado de destruirla, la han quemado, han hecho un pocotón de hipótesis diciendo que la Biblia fue ay, se me enredó la lengua. O sea, que fue manipulada por el hombre, entonces que le cambió palabra, que le puso cosa, que eso le escribió un hombre. O sea, hay muchos rumores, amigos, pero te digo algo. Por algo la Biblia se mantiene hoy en día intacta. Si no fuera de Dios, no permanece, porque lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios no permanece. Entonces, mire, yo estoy tan enamorada de lo que es de Dios, de su palabra, porque de verdad que me han ayudado mucho. Ha sido mi refugio,
Aquí donde estoy un poquito conmovida porque la palabra de Dios es espíritu y te conmueve dentro de tus corazones, de tus tuétanos, te estremece, wow. Entonces yo les invito, amigos, a aquellas personas que de pronto no están un poquito escépticas con la palabra de Dios, denle oportunidad y empiecen a leer de poquito a poquito. Así como comencé yo antes de conocer del Señor, me acuerdo que mi hermana me decía, empieza por leer los salmos, porque yo antes no sabía leer la Biblia. O sea, siempre temía a Dios, pero yo veía la Biblia, ¿verdad? Y veía este grosor y yo decía, oye, pero ¿cómo uno hace para empezar a leer la Biblia? ¿Por dónde empiezo? Y aparte de eso, ¿cómo la entiendo? Pero no, amigo, uno no se puede preocupar. Yo lo que aconsejo es, cuando la persona es primeriza y tiene el deseo de leer la Biblia, es primero pedirle a Dios. Dios conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón. Pedirle mucho a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento cuando estemos leyendo la palabra. Y si tenemos alguna duda, preguntarle a una persona que esté capacitada, no a cualquier persona, sino un pastor, una persona que uno vea que tenga buen testimonio. Y pedirle a Dios siempre discernimiento, porque a veces los pastores, los rabinos, a veces se equivocan, amigos, porque somos humanos. Por eso yo siempre insisto que hay que poner la mirada en Dios, siempre en Jesucristo, porque Él es el único que no se equivoca, amigos. Y punto número 7, rinde tu corazón a Dios. Voy a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué interpreto yo acá? Que tenemos que mantener una vida santa delante de Dios. ¿Qué es mi experiencia? Voy a hablar de mi experiencia, no estoy diciendo que lo que voy a decir ahorita es ley. En mi experiencia, vivir en santidad no quiere decir que uno va a levitar, que uno va a estar levitando, porque sí, amigos, yo llegué a un momento en mi vida espiritual, cuando conocí al Señor, al yo cumplir un año, yo me volví muy religiosa, demasiado. Entonces, ya no quería compartir con mi familia porque decía, no, ellos no son mesiánicos, que ese tipo era mesiánica. Ellos no son mesiánicos, ellos ni siquiera son cristianos, entonces yo no voy a compartir con ellos. Me empecé a alejar de mis amistades. Entonces uno se va cerrando, amigo, y la religiosidad, eso es lo que hace daño. Entonces no seamos tan religiosos. Pablo dice en la Biblia que a veces nos toca, o sea, lo voy a parafrasear. A veces nos toca convivir con personas que no son creyentes, amigos. Tenemos que ser conscientes de eso y amarlos, tener misericordia de ellos. Pero si ellos no ven que nosotros somos muy religiosos, más bien van a apartarse, más bien van a decir que no, entonces Dios pone muchas leyes y yo no voy a seguir eso. Entonces nosotros tenemos que ser un poquito más no tolerantes con el pecado, por supuesto que no vamos a comportarnos como ellos, pero tenemos que amarlos y tampoco nos vamos a separar de la gente, porque eso es lo que dice Pablo. Voy a buscar ese versículo. Ok, hermano, el versículo que yo quiero decir, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9 en adelante. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. El 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, ¿qué interpreto yo? Que si nosotros vamos a llevar la palabra de Dios, o por supuesto somos creyentes, somos cristianos, tampoco vamos a mirar a las personas que no lo son por arriba del hombro. O sea, hay momentos que nos va a tocar
relacionarnos con estas personas que no tienen conocimiento de Dios. Para eso estamos nosotros, porque nosotros somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. Tenemos que sazonar, amigos, tenemos que, eh, vemos una persona que está en fornicación o que está en borrachera, yo no lo debo rechazar, yo puedo convivir, o sea, puedo tratarlo, no es que me voy a, no quiere decir que voy a ser como ellos, que voy a, ¿cómo te digo? No quiere decir que yo voy a hacer sus mismos actos, no, porque Dios aborrece el pecado. Yo no puedo cometer esos pecados, porque también dice la palabra que aún la ropa debemos de tener cuidado de tocarla. Entonces, pero lo que yo te quiero decir a ti es que seamos un poquito más humanos y tratemos a las personas, a los borrachos, llevarles la palabra de Dios, porque esa es la misión que llevamos, de llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no conocen del Señor. Entonces, bueno, me perdí, creo que la línea, amigo, me perdona, sabe que yo soy un poquito despistada, no sé por qué yo comencé, por lo que comencé en el último punto, rinde tu corazón al Señor, este, es así, tenemos que mantener un... Ok, agarré el hilo, amigo, me perdonan. Estaba conversando al principio de que, o sea, en este punto, que sí, o sea, el versículo Romano, capítulo 12, versículo 1, que nosotros debemos vivir en santidad, porque ese es el mandamiento que el Señor nos manda. Sé santo como yo también soy santo, dice el Señor. Entonces sí, hay que procurar la santidad porque es un mandamiento. Debemos apartarnos del mal, del pecado, de las cosas que a Dios no le agrada y vivir en santidad. Pero lo que yo quise decir con esto, que ahí fue que me desvié un poquito y me perdonan, es que nosotros sí, es verdad, debemos vivir en santidad, pero no podemos mirar por arriba del hombro a las personas que no conocen a Cristo. Entonces eso es lo que quiere decir, que nosotros tenemos que ser más condescendientes, tener más misericordia por esas personas que no conocen de Dios y tratar de hablarle y con nuestro testimonio sobre todo eso, nuestra forma de vivir. Porque si el que no es creyente nos ve que somos muy religiosos, no va a querer escuchar de Dios porque va a decir, no, yo no quiero ese estilo de vida, no. Entonces tenemos que nosotros ser más humildes y escuchar a las personas, sus dudas, orar por ellos. Y así, amigo, es así. No podemos empezar a predicar, a decir, no, se van al infierno los que no creen en Cristo. O sea, no, porque, o sea, no podemos predicar metiéndole miedo a las personas, sino al contrario, tenemos que predicar sobre el amor de Dios, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Entonces, ese qué más gran amor que es, que Dios ha mostrado su amor desde que empezó el mundo, de que Dios se ha lamentado, se lamenta de tanta maldad que hay en el mundo. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque Dios quiere, no, Dios no quiere. Lo que pasa es que Dios nos dio libre albedrío. Una persona decide qué escoger, si el bien o el mal. Si la persona escoge bien, por supuesto que le va a ir bien en la vida, amigos, o a veces va a haber pruebas, claro que sí, pero estamos con Dios. Y si escogen el mal, ya uno sabe qué le pasará en su vida. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos en la vida tiene sus consecuencias, sea buena o mala. Todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Esa es mi reflexión de este día, de estas enseñanzas que nos dio la palabra. Vivamos más el amor, no nos latiguemos, y que el versículo que yo acabo de leer en 1 Corintios capítulo 5, a partir del versículo 9, Pablo quiere decir eso. O sea, que no es que vamos a dejarnos de relacionar con las personas del mundo, las personas que no conocen al Señor, porque sería necesario entonces salirnos del mundo. Imagínense, hay personas alrededor que no son cristianas, entonces tenemos que relacionarnos con sabiduría, siendo por supuesto nosotros luz. Pero, ¿qué dice Pablo? Que debemos alejarnos, porque esta es la segunda parte de ese versículo, que debemos alejarnos de las personas que dicen que son creyentes, que van a la iglesia, pero andan en pecado. Entonces eso no se entiende. Entonces de esa persona, ni aun con ellos ni comáis. Eso es lo que dice Pablo. Bueno, mis amores,
Me despido por el día de hoy. Ya mañana, Dios mediante, subiré otro video con otra reflexión, porque yo también soy una aprendiz del Señor Jesucristo. Soy su discípula. Entonces, quisiera escuchar los comentarios para que haya una retroalimentación. ¿Qué entendieron ustedes de estos versículos que acabo de leer? De todos aprendemos, amigos. Hasta de los niños aprendemos. Entonces, la idea es compartir y yo los voy leyendo en los comentarios. Suscríbanse a mi canal, que eso me apoyaría mucho. Dale like y nos vemos en una próxima. Dios les bendiga.